Mis estimados estudiantes del primer grado de educación secundaria del Colegio Amancio Barona, tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase con respecto a un tema bastante importante, bastante importante en lo que respecta a los temas que más adelante vendrán. ¿Ok? Vamos a ver entonces el tema de tabla periódica. Un tema muy importante, fundamental, diría yo, en lo que es nuestro curso de química. Comenzamos con su clase. Muy buenos días, arrancamos. A ver, el tema de tabla periódica, del cual es un tema que arrastra una serie de temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, para dominar sobre todo la parte práctica, hay que conocer temas, por ejemplo, como estructura atómica, números cuánticos y el último tema justamente que vimos, distribución electrónica. A ver, ¿de qué trata en sí esta tabla periódica? A ver, se trata de una representación que permite clasificar y organizar a los elementos químicos, ¿correcto? Permite clasificar, permite organizar a los elementos químicos, ¿sí? Justamente por eso dice ahí, ¿no? Clasificación, organización sistemática de dichos elementos químicos. ¿Cuántos elementos químicos se conocen hasta la actualidad? Aproximadamente 118 elementos químicos, ¿sí? Estamos en el año 2020, ¿ya? Hasta la actualidad se conocen 118 elementos químicos. Esta tabla periódica que vamos a ver más adelante nos permitirá ordenar a estos 118 elementos químicos. Pero, acá viene el detalle, para llegar a esta tabla que la iremos explicando en el transcurso de la clase, han habido diferentes antecedentes, formas, criterios que han tratado de clasificar a esos elementos químicos conforme han ido pasando los años. Muchas de ellas, lógicamente, quedaron en desuso. Veamos ahí cuáles son los más importantes. ¿Sí? A ver, con respecto a esta parte que se llama antecedentes históricos de la tabla periódica. ¿Ya? En primer lugar, de lo más importante, tenemos acá a Dobreiner. Este alemán, en el año aproximadamente de 1829, determinó lo que ahora se conoce como las triadas de Dobreiner. ¿Okay? Triada de Dobreiner. ¿Por qué se llamó triada? Se llamó triadas porque a los elementos él los clasificó, él los agrupó de tres en tres. Mira, triada deriva de tres, ¿sí o no? Entonces él lo clasificó de esta forma, llamémosle elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Correcto? Algo muy importante de estas primeras clasificaciones que se dieron es de que, a diferencia de la actualidad, que se ordena los elementos en lo que llamamos el Z, o sea, el número atómico, la mayoría de personajes que vemos de acá lo clasificaron en base a esto, mira, en base al peso atómico. Y para que tengan una idea, chicos y chicas del primer grado de educación secundaria, para que tengan una idea, cuando hablamos acá de peso atómico, usualmente estamos hablando de una cantidad que en muchos casos puede ser igual o muy cercana al número de masa. ¿Se acuerdan ese numerito que iba arriba? ¿Correcto? Solamente les doy un ejemplito para que tengan idea. Si yo, por ejemplo, tengo el aluminio es Al, ¿te acuerdas? Su Z es 13, su Z es 13 y el número de masa es 27. Ojo, el caso del aluminio, su peso atómico también es 27, ¿correcto? Allí coincide. Pero si yo, por decirte, tengo el cloro, elemento cloro, que va a tener su número atómico, o sea el Z, 17, y el número de masa que va a ser 35, el A, que es el número de masa, en lo que respecta a su peso atómico de cloro va a ser 35,5. ¿Con eso qué te quiero decir? Que a diferencia del número de masa, el peso atómico puede ser un número entero o puede ser un número decimal, ¿correcto? Entonces, por ahí va un poquito la diferencia que ya más adelante en otro tema posteriori vamos a explicar lo referente a peso atómico y número de masa, ¿ya? Pero son cifras que pueden ser iguales o que, en el caso del peso atómico, puede ser también un número decimal. A ver, este personaje, volviendo a Dobreiner, estableció esta relación. Dice que el peso atómico del elemento 2, o sea, del elemento central, no es más que la semisuma de los dos pesos atómicos de los elementos laterales. O sea,
El peso atómico del elemento 1 más el peso atómico del elemento 3, semisuma entre 2, me da igual justamente al peso atómico del elemento central. Tenemos acá un par de triadas para que ustedes observen. Tenemos acá la primera triada, Li, que es litio, Na, que es sodio, y la K es potasio. Mucho cuidado, por favor, les sugiero que ya vayan para la clase que tenemos en vivo en la semana, ir aprendiendo los principales símbolos químicos, así como también los nombres, ¿no? Nombres y símbolos y nombres, viceversa. Bien, tenemos acá que el peso atómico, recuerda que acá no todavía se clasificaba en base al número atómico, sino en base al peso atómico. Litio 7, sodio 23 y el potasio 39. Esas cifras que te dan acá en esta tablita ya son cifras ya determinadas, son cifras reales para ese entonces, ¿no? Estamos hablando, imagínate, de este año. Pero este personaje, mira, fue un poquito más allá, trató de explicar cómo salía ese 23. Entonces él dijo lo siguiente, la semisuma de los dos pesos atómicos de los dos elementos laterales, o sea, 7 y 39, semisuma entre 2, 7 más 39, 46, ¿verdad? Entre 2, 23. Entonces, por decirte acá, en esta primera triada, coincidió, mira, coincidió, ¿sí? 23 acá sale 23. Vamos con esta segunda triada. Dice calcio, estroncio y bario, ¿ya? Eso te adelanto, son elementos del grupo 2A, mira, para que más o menos si ya vas estudiando. Estos tres elementos, primero litio, sodio y potasio, son parte del 1A. Calcio, estroncio y bario son parte del 2A. Entonces, este personaje de Obereiner, ¿qué es lo que estableció? Esta triada, mira, si te das cuenta que es parte del grupo 2A, dice que sumando 40 más 137 está acá, entre 2, ¿cuánto me sale? Mira, eso me sale 137 más 40, me va a salir exactamente 177. Entre 2, por si acaso, te va a salir 88,5. ¿Correcto? Ahora, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la primera triada que coincidió con ese dato real ya determinado hasta ese entonces, acá no coincide. Se acerca, pero no coincide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cree que en lo que respecta a Obereiner se clasificó en su época aproximadamente 20 triadas, o sea, 60 elementos químicos. Recuerda que en la actualidad hay 118. Pero a medida que avanzaba, como ocurre acá con las diferentes triadas, este dato obtenido por Dobereiner con respecto al dato real que está en medio, se iba cada vez más y más alejando y por ende lo sustentado dicho por Dobereiner también se fue dejando de lado, ¿no? Y es ahí que apareció otro personaje, de origen inglés, ¿ya? Newlands, ¿sí? Este personaje Newlands, a través de las llamadas leyes de la octava de Newlands, estableció una clasificación, mira qué año estamos, fíjate el año anterior, en el caso de Dobereiner, mira, casi 1800 por ahí 30, cercano, 1829, y este personaje, mira, prácticamente más de 30 años después, casi 35, 36 años después, estableció esta otra clasificación, Newland, de origen inglés, recuerda que el primero fue alemán. A ver, este personaje se le llama en la actualidad lo que aportó ley de las octavas de Newlands. Mucho cuidado con esta palabrita octavas porque puede ser trampa. En Dobereiner hay triadas, bacán. En Dobereiner hay triadas, agrupa de 3 en 3. Pero mucho cuidado. En lo que respecta a Newlands, no agrupó en base a 8, como dice por ahí el nombre, sino agrupó en grupos de 7, ¿no? En grupos o filas de 7. En series, como le llamo, de 7 en 7. Podemos indicarte por qué entonces son octavas. Mira, acá tenemos una primera serie, ¿no? Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. En una segunda serie, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y calcio. Y cloro, perdón. Entonces, en estas dos series, mira, como ves acá, hay 7 elementos y abajo están, recuerda que acá, al igual que en el caso anterior, siempre se basa en el peso atómico, ¿ya? Recuerda que el peso atómico acá lo representamos solamente con estas dos letras, la P y la A. P y la A, peso atómico. Entonces, si acá tú te das cuenta, mira acá en forma creciente los pesos atómicos. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto por allí de esta tercera serie? Mira, esta tercera serie ya no tiene 7, tiene 14 elementos químicos. Entonces ella fue cambiando. ¿Por qué? Por esto. ¿En qué consistía esto a ley de las octavas? Decía él lo siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá tomaba en cuenta al litio como mi elemento 1, vamos a llamarle por acá elemento 1, él decía de que tenían que pasar 8 elementos
para que coincidan sus mismas propiedades. ¿Cómo así? Por decirte acá, ¿no? El litio, elemento 1, entonces avanzo. Elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Como hay 7 elementos, acá hasta acá va a ser elemento 7. Pero me dice octavas, ¿qué significa? Que voy a continuar con la siguiente serie. Entonces acá, mira, continúo, llegué, queden 7 acá, ¿verdad? Entonces acá sería elemento 8. Entonces él decía de que tenían que repetirse cada 8 elementos, lógicamente tenemos que pasar a la siguiente serie, al siguiente grupito, ¿ya? Y coincidían, y si ustedes se dan cuenta, efectivamente en la actualidad esos elementos están en un mismo grupo, ¿no? Que en este caso es el grupo 1A. Otro ejemplo, ¿no? Si yo por decirte tomaba en cuenta el nitrógeno, voy a colocarle acá diferentes símbolos, redondito, como mi elemento 1, ¿cuál sería mi elemento 8? Mira, sería nitrógeno 1, oxígeno 2, flúor 3, sodio 4, magnesio 5, aluminio 6, silicio 7 y el de acá, ¿no? Este sería mi octavo elemento. Y así. Y efectivamente en la actualidad, si tú revisas tu tabla periódica, el fósforo está debajo del nitrógeno, o sea, está en un mismo grupo, ¿no? En el grupo 5A, ¿correcto? A ver, pero a medida que iban pasando las series que él iba enumerando, resulta de que pasaba que no coincidían, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tomaba en cuenta el azufre como mi elemento 1, voy a colocarle así color rojito, entonces resulta que todos sabemos en la actualidad que debajo del oxígeno está el azufre y debajo del azufre está el selenio, ¿sí? Entonces mira, azufre 1, cloro 2, este sería mi 3, el 4, el 5, el 6, mucho cuidado, acá hay 14 elementos, ¿no? Pero ya acá yo veo 7, significa que en esos puntos suspensivos habrán 7 más. Mira, nuevamente repito, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 7, 13, correcto, acá sería el elemento 14, y acá, este sería el elemento 15. O sea, ya no tenían que llamarse octavas, sino quinceavas, digamos, si es que le podríamos llamar así, ¿no? Entonces, a medida que fue estableciendo él más grupos, más serios, no cumplían con esa relación que hasta entonces ya se tenía en cuenta. Entonces, por ende, también fue dejándose de lado este postulado, esta ley, ¿no? No olvidar que lo que respecta a Newlands, él clasificó los elementos en serie de 7 en 7 y él dijo que cada 8 elementos se repetían las mismas propiedades. De ahí el nombre de octavas, ¿correcto? Siguiente dato. Luego ya vendrían un ruso y otro alemán proponiendo lo que le llaman la tabla corta. Estamos hablando de los rusos, del ruso Mendeleev, así como también de Meyer. ¿Okay? A ver, ¿cuál es la principal diferencia entre los postulados que dieron estos personajes europeos? Mendeleev se basó en primer lugar en lo que respecta a las llamadas propiedades químicas. Por ahí va la diferencia fundamental, ¿no? Mendeleev se basó en las propiedades químicas, a diferencia de Meyer que se basó en la llamada propiedades físicas. Mendeleev, propiedades químicas, Meyer, propiedades físicas. ¿Ok? Sin embargo, de estos dos personajes, a quien más se le da énfasis en lo que es importancia, en lo que respecta a la tabla periódica, es al primero de ellos, ¿no? A Dmitri Mendeleev. Este ruso, en primer lugar, ya saben, ordenó de manera creciente, o sea, de menor a mayor, de los pesos atómicos, o sea, Novereiner, Newlands, Meyer, todos ellos se basaron en los pesos atómicos, no en base al número atómico como lo hacen en la actualidad, ¿ok? Se sabe que hasta la época de la clasificación de Meyer estableció una tabla considerada llamada tabla corta, mucho cuidado, no es igual tabla corta que tabla larga, la actual es la llamada tabla larga, ¿no? La tabla periódica actual o moderna. Hasta la época de Mendeleev, más o menos por el año 1869, cercano por ahí al 70, 1800, hubo una clasificación de aproximadamente 63 elementos químicos. Él tuvo esa ventaja de clasificar a los elementos químicos ya no en triadas, ya no en series de 7 en 7, sino en una sola tabla. Esa es la principal ventaja ahí de las tantas que tiene la tabla corta de Dmitri Mendeleev, ¿no? Hay más o menos para que tengas idea,
ya, para que tengas idea, esta es la tabla corta de Mendeleev. Recuerda que él se basó también en el PA. ¿Te acuerdas que era PA? Peso atómico, ¿no? ¿Correcto? El peso atómico. Bien, tenemos acá, mira, para que tengas idea, la actual tabla larga, la actual tabla periódica o moderna, hay grupo A, grupo B. Hay 1A, 2A, 3A hasta el 8A. Hay 1B, 2B, 3B hasta el 8B. Pero ¿qué pasó acá en la tabla corta de Mendeleev? Él estableció ya no dos grupos, sino solamente un grupo que ni siquiera tenía letra. Le llamó así, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, hasta el 8. ¿Correcto? Hasta el grupo 8. En lo que respecta al grupo 1, mira qué elementos están. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Mira, mira, estos que estoy acá remarcando de color morado son elementos, por decirte, son elementos, hasta el cesio, del 1A. Y esto que estoy acá señalando de color rojo, cobre, plata, oro, son elementos del 1B. Igual, mira, pasa en lo que respecta a la segunda, al segundo grupo, mira. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, es del 2A. Pero si yo te digo, en lo que respecta al zinc, al cadmio y al mercurio, es del 2B. En otras palabras, para no hacerlo demasiado tan compleja esto. Al no haber acá en esta tabla corta grupo A, grupo B, lo que hizo prácticamente Mendeleev es juntar grupo 1A, grupo 1B en el 1, grupo 2A, grupo 2B en el 2, grupo 3A, grupo 3D en el 3, y así hasta el 8. O sea, ¿se dan cuenta de esa idea, por lo menos ya adelantada a su tiempo que tenía este personaje, repito? Al no haber acá grupo A, grupo B, lo clasificó, ¿no? 1A, 1B en el 1, 4A, 4B en el 4 y así. ¿Correcto? Continuemos. Esa fue la tabla corta de este ruso Dmitri Mendeleev. Hasta que finalmente llegamos a la llamada tabla periódica moderna. Mira, esta tabla periódica moderna, por si acaso, tiene varias denominaciones. Vamos a trabajar con estas siglas o iniciales en primer lugar para hacerlo mucho más rápido, mucho más abreviado. Le llamamos acá en química la TPA, conocida como la tabla periódica actual, sinónimo de tabla periódica moderna, ¿correcto? A veces también le llaman tabla larga, o debido a los aportes del ruso ya citado Mendeleev, también le llaman tabla periódica de Mendeleev, ¿correcto? Pero esta tabla periódica moderna, mucho cuidado con esta tabla periódica moderna. A diferencia de las anteriores, ya no se basó en lo que es los pesos atómicos, sino se basó en los números atómicos, o sea, en base al llamado Z. Recordemos que acá el Z es el número atómico, ¿correcto? Entonces, mucho cuidadito, ya no se basa en lo que es pesos atómicos, o sea, el PA, sino acá se basa en base al Z. ¿Y quién ordenó ese criterio, esa regla, esa ley, entre comillas? Pues Henry Moseley, ¿correcto? Este personaje Moseley estableció que los elementos químicos se basan en las propiedades físicas y químicas y están en función de lo que él llamó funciones periódicas o propiedades periódicas. De ahí el nombre, tabla periódica. Y acá es algo más importante, ¿no? Él indicó de que se debían ordenar, y así quedó establecido hasta nuestros días, en base al número atómico, no en base al peso atómico, ¿verdad? En base al Z, que es lo correcto. Y entonces, esta clasificación del actual TPA, o sea, de la tabla periódica actual o moderna, está de manera creciente, o sea, de menor a mayor, ¿de qué cosa? De sus números atómicos. ¿Quién diseñó el actual modelo de la TPA? Lo diseñó Werner, fue un alemán. Recuerda que la modificación y los aportes principales se debió al ruso de apellido Mendeleev, ¿correcto? Tenemos ahí justamente a Moseley y tenemos ahí también a Werner, ¿no? A ver, descripción de la actual tabla periódica o tabla larga o tabla periódica moderna. Ya sabes, se basa en qué? En base al Z. Tenemos acá los periodos, que son las filas horizontales. ¿Cuántas filas hay? Son en total 7. Y tenemos a las columnas, que a veces también le llaman filas verticales, que son en total 18 columnas. Ojo, no olvidar, 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas que corresponden a los grupos o familias, ¿sí?
¿Cómo están distribuidos? Veamos ahí un pequeño repaso, chicos. A ver, están distribuidos en primer lugar aquí en 4 bloques. ¿Ya? Si ustedes recuerdan acá, ¿qué significa esto del SPDF? Olvídate de la sopa de fideos, olvídate del señor padre de familia, olvídate del espacio de feo. Recuerda que esto de acá, lo que aparece acá como SPDF, significa que va a terminar en ese subnivel, ¿no? Puede terminar en su nivel S, puede terminar también en su nivel P, puede terminar también en el subnivel D, o también puede hacerlo en el subnivel F. Mira, más o menos para indicarte cómo es acá la regla general. Si es que termina acá en el S o en el P, si es que termina acá en el S o en el P, va a ser grupo A. Si es que termina acá en el D o termina en el F, va a ser grupo B. Y específicamente, si es que termina en el F, va a ser de manera más específica, va a ser el 3B. Entonces hay reglitas, ¿no? Entonces, por eso acá le hemos colocado en estos 4 bloques, ¿por qué? Si termina en el S, va a ser A. Si termina en el P, va a ser A, con excepción de este espacio donde está el helio, ¿no? Que es solamente 1S2. Si termina en el D, va a ser B. Todo esto acá va a ser B. Y si termina en el F, también va a ser B, pero específicamente va a ser 3B. Por eso notamos ahí, mira que hay bloques. Hay 4 bloques dependiendo de en qué subnivel justamente va a terminar su configuración. Y cuando hablamos acá de configuración, estamos hablando ya de la llamada regla de la llamada regla de Serrucho, ¿correcto? Continuamos. A ver, con respecto a los bloques, en forma general, esto ya para que tú lo repases, tenemos acá, mira, 18 columnas, el grupo del 1 al 18, en números arábigos, y mira, acá está señalado en romanos, por ejemplo, acá, en lo que respecta al grupo 1 en arábigos, es 1A, acá por si acaso debe ser 1A, más específico, columna 2, grupo 2A, y mira después a dónde me voy, ¿eh? Acá, mira, en la columna 13 es el 3A. Todo esto de acá corresponde a lo que es grupo A. Todo lo que es acá, grupo A, ¿correcto? Y lo que ves acá de color rojito al centro, todo esto de acá es grupo B. Todo esto acá es grupo B, incluyendo el bloquecito de abajo de estas 2 filitas, ¿no? Pero para más detalles justamente vamos a darlos a continuación. ¿Sí? A ver, tenemos acá, mira, te hago recordar que esto de acá todo es grupo A. Y de acá para acá a tu derecha, todo esto acá también sigue siendo grupo A. Recuerda que el bloque de en medio, el bloque que termina en P, va a ser grupo B. ¿Ya? Acá se ha omitido, todavía no le hemos colocado el grupo de abajo, ¿ya? El bloque de abajo. Mira dónde está el 1A, primera columna. Mira dónde está el 2A, segunda columna. Mira dónde está el 3A. El 3A está en esta columna, mira en este otro bloque. ¿Sí? En el bloque P que le llaman, ¿no? Hasta el 8A. ¿Sí? Ya en clase ya lógicamente detallaremos esto. Pero por tu cuenta también, por favor, por tu cuenta tienes que ya ir aprendiéndote los elementos químicos. Profe, si es que me compro una tabla que te sugiero en caso que no la tengas, una tabla no te vale más de 1 sol, 2 soles, trata de verificar para que verifiques que esa tabla está actualizada de esto. Para que verifiques que tu tabla está actualizada, verifica que acá, mira, en la última columna, el último elemento, aparezca ahí el símbolo OG. OG es el símbolo del último elemento ahí que se coloca en este grupito 8A, ¿sí? Considerado como gases nobles, a pesar que este elemento es artificial. Ya OG es el símbolo del organeso, Verifica, si aparece OG, tu tablita está actualizada, ¿sí? ¿Para qué vas a dudar? Bien, y aquí va a estar tu tareita, entre comillas, que tienes que aprenderte acá el nombre del grupo y también tienes que aprenderte los símbolos, lógicamente con los elementos químicos. En lo que respecta al grupo A, ahí están los elementos principales o también llamados representativos. Mira, grupo 1A, alcalinos. Grupo 2A, alcalinos térreos. Grupo 3A, térreos o boroides o también llamados boranos. 4A, recuerda que a partir del 3A, mira, acá hay elementos que están en el primer lugar, ¿no? Comandando prácticamente el grupo familia. Aquí está el boro, aquí está el carbono, acá está el nitrógeno, acá está el oxígeno y acá está el flúor, ¿no? En lo que respecta del 3A al 7A. Aquí está el boro, boroides, boranos, térreos. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. A mucho cuidado. Con el 6A, donde está el oxígeno, se llaman anfígenos o calcógenos.
Y en el 7A, donde está el flúor, se llaman halógenos, ¿ya? El 8A, gases nobles. A todo lo que es el grupo A se llama elementos principales o también llamados representativos, ¿no? Y acá está, mira qué elementos están, ¿no? Litio, sodio, potasio, abajo berilio, magnesio, cal, y así continúa, ¿no? Así que te sugiero que ya estos elementos químicos lo vayas aprendiendo, así como sus respectivos grupos, ¿no? En el caso del A sobre todo, ¿no? En lo que respecta al B llamado metales de transición, igual, hay del 1B al 8B. Acá la curiosidad por si acaso es que yo te sugiero que te aprendas los metales de acuñación que son cobre, plata, oro, los elementos puente donde están el zinc, cadmio y mercurio, y te sugiero que también te aprendas el grupo 8, el grupo 8B que son, ahí cabeza de grupo, el feconi, o sea el hierro, cobalto y níquel. En lo que respecta del 3B al 7B no son tan importantes, ¿por qué? Porque el nombre de la familia siempre va a llevar el primer elemento, ¿no? Escandio, familia de escandio, titanio, familia de titanio, igual vanadio, igual cromo, igual manganeso, ¿no? Pero el 1B, 2B y 8B sí debes aprenderte los nombres y también qué elementos ahí representativos están en ese grupito llamado metales de transición, ¿no? Grupo B. A ver, reglas de ubicación. ¿Te parece reglas de ubicación? ¿Cómo? ¿Qué son reglas de ubicación? Trata acá de ciertas reglas que tú puedes determinar cuál es el periodo, cuál es el grupo, sin ver tu tabla periódica, ¿no? A ver, primero vemos para lo que es grupo A. A ver, en lo que respecta al grupo A, recordemos acá, puede terminar en el subnivel S, o puede terminar en el subnivel, o puede terminar en el subnivel P, ¿correcto? A ver, ¿cómo hallo el periodo? Mayor nivel. ¿Cómo hallo el número de grupo? Con los electrones de valencia. Profe, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones del mayor nivel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Mira, lo que voy a hacer es algo muy, muy sencillo, que consiste en lo siguiente. Primero, como acá te doy átomo neutro, ¿ya? O sea, su carga es cero. Como acá su carga es cero, son átomos neutros, el número de atómico va a ser el mismo número de electrones. En base a este 12 yo hago acá, ¿no? Dice, a ver, hasta 12. Sería entonces, configuración normal hasta 2 electrones sería 1s2, sería acá 2s2, hasta ahí voy 4, recuerda que se suman solamente los exponentes. Acá tendría 2p6, hasta ahí voy 10, ¿no? Me faltaría 2, que sería 3s2, ¿correcto? A ver, ¿qué es lo que hago acá? Solamente hago la configuración normal, ¿ya? Digo acá, ¿cuál es el periodo y cuál es el grupo? Entonces, me baso en lo que es la teoría. ¿Cuál es acá el periodo? Ah? El periodo viene a ser el mayor nivel. ¿Dónde está el mayor nivel? Acá. ¿Cuál es el periodo? El mayor nivel, 3. Entonces, ¿qué hago? Coloco acá 3. Ahora, lo que es grupo, ¿no? 1A, 2A, 3A hasta el 8A. Primero veo, ¿en qué termina la configuración? En el S. Que dice la teoría, si termina en S o en P, va a ser grupo A. Entonces, como termina en S, va a ser grupo A. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Mira, dice electrones de valencia. ¿Qué es lo que hago? Veo dónde está el mayor nivel. Solamente, por el momento, está acá. Entonces, ¿cuántos electrones hay acá? 2. Entonces, este 2 lo voy a pasar acá, pero en forma de decimales. Nada más. Mira qué fácil es. Periodo para lo que es y grupo para lo que es grupo A, ¿sí? Vamos a ver grupo B ya casi terminando. A ver, el grupo es un poquito más complejo el número de grupos sobre todo. Te hago recordar que en lo que es grupo B hay terminación o D o hay terminación F, ¿correcto? O termina en D o termina en F. Periodo lo mismo, es el mayor nivel. Número de grupo, acá viene el detalle. Para allá, el número de grupo tengo que determinar la suma de electrones del último S con la suma de electrones del último D. Acá viene el detalle. Cuando esos electrones del último S y último D van a sumar 8, 9 o 10, es 8B. Si suman 11, 1B. Si suman 12, es 2B. Mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque si suman 6B, o suman 6, perdón, los electrones, es B. Si suman 7, 7B. Si suman 5, 5B. Pero mucho cuidado, sobre todo cuando suman 9 o 10. No vayas a colocar el grupo 9B, ¿eh? Eso no existe. Igual el grupo 11 no existe, ¿ya? Entonces, si suman 11, 1B. Si suman 12, 2B. Vamos a hacer los últimos ejemplos para ahí terminar con esta clase introductoria con respecto a lo que es este tema. Bien, tenemos acá, mira, configuración. Recuerda que acá todos los átomos se consideran como neutros. Todos los átomos se consideran como neutros. Hacemos acá el fósforo, mira, para 15 electrones sería 1s2,
sería 2S2, también sería 2P6, hasta ahí voy 10, ¿no? También yo tendría el 3S2, hasta ahí voy 12 y sería el 3P3. Esto de acá, por si acaso, es todavía grupo A. Entonces acá mira, hallo el periodo y hallo también el grupo. ¿Cuál es acá el periodo? La teoría me dice que este periodo es el mayor nivel. A veces le llaman también último nivel. Mayor nivel está acá, ¿sí o no? ¿Cuál es el periodo? 3. En lo que respecta al grupo, ¿en qué termina? En P. ¿Qué te dije? Si terminaba en S o en P, ¿qué era? Grupo A. Acá está grupo A. ¿Qué es lo que sumo acá? Los electrones de valencia. ¿Qué hago? Sumo este 2, sumo con este 3. ¿Correcto? ¿Cuántos suman? 5. Entonces, ¿qué coloco acá? 5, pero en romanos, 5A. ¿Sí? Hacemos el penúltimo ejemplo. Hierro con 26 electrones. Lo coloco acá, mira, en base a 26 sería 1S2, sería 2S2. Recuerda que hasta 26, ¿no? Sería 2P6, hasta ahí voy 10. Luego vendría el 3S2, hasta ahí voy 12. El 3P6, hasta ahí voy 18. 4S2, voy 20. Y finalmente sería el 3D6. Mira, ¿cómo se hace acá? Se hace de la siguiente forma. ¿Cuál es acá su periodo? ¿Cuál es acá su grupo? En lo que respecta al periodo sería mayor nivel. Entonces veo lo de rojito. Periodo, mayor nivel lo busco. Está acá, mira. No hay más. Allá. 4, ¿no? Grupo, ¿en qué termina? En D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco B. Porque recuerda, si terminaba en D o terminaba en F, era grupo B. ¿Y qué me dice para el número de grupo en el caso del B? Voy a sumar los electrones del último S más los electrones del último D. ¿Cuántos suman 2 más 6? 8, ¿verdad? Entonces, eso lo coloco en romanos. Lo coloco en romanos. Y finalmente, para terminar esta explicación, sin 30, elemento sin 30 sería... Recuerda que acá los electrones estamos considerando como son átomos neutros. Recuerda que acá, para que te orientes, si no lo has hecho, acá hemos sumado 15 electrones, igual que el número atómico, ¿no? Acá he sumado 26 y acá hemos sumado 30, ¿correcto? Entonces acá, para finalizar tenemos hasta 30 electrones, sería 1S2, sería 2S2, sería 2P6, sería también 3S2, 3P6, hasta ahí voy 18, ¿no? 4S2, voy 20 y finalmente, ojo, recuerda que es este S, ¿no? 3D, 10 completito, ¿no? 3D10, ¿sí? Entonces, ¿cuál es acá su periodo? Con esto termino. ¿Cuál es acá su grupo? El periodo va a ser el mayor nivel. 4, sigue siendo 4, periodo 4. ¿En qué termina? En D. Ahí así termina en D, va a ser B. Acá viene el detalle. Que para este número de grupos sumaría acá S y D, ¿cuánto suma? 2 más 10, 12. Pero si te fijaste en la tabla anterior, ¿qué te dije yo cuando sumaba esos últimos electrones del S y D? 12. ¿Te acuerdas? Ahí está, mira. 12, ¿qué grupo es? 2B. No puede ser, recuerda, mayor de 12, porque el S tiene máximo 2 electrones y el D tiene máximo 10. No puede haber 13 a más. Entonces, si suman 12, ¿qué número es? Por lo tanto, la respuesta sería 2B. ¿Correcto? Y ya nosotros en la parte del sí de la clase, ya desarrollaremos ejercicio de la talla más o menos así, que también lógicamente vamos a ver en la parte práctica, que también te voy a alcanzar, ¿sí? Entonces ya esos ejercicios los desarrollaremos en nuestra clase en vivo. Por lo pronto ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Estudien, lean, chicos. Cualquier consulta en la clase en vivo, nos estamos viendo. A cuidarse bastante. Hasta luego. Bye.